Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy, como parte de nuestro programa de capacitación, vamos a ver el tema de indicadores de calidad de los servicios de enfermería. Antes quiero mencionar esta frase que debe de aterrizarnos a nosotros con el compromiso que tenemos con el paciente como parte de su seguridad. El cuidado es la razón de ser del personal de enfermería. Como objetivo general es que al término de la sesión ustedes conozcan los indicadores de calidad de los servicios de enfermería y la importancia de su evaluación para la implementación de acciones de mejora en beneficio de la calidad de la atención y la seguridad de nuestros pacientes. ¿Qué son los indicadores de calidad de enfermería? Son una herramienta de gestión que nos permite medir los estándares de calidad de los cuidados de enfermería en 6 dimensiones de la calidad, considerando su accesibilidad, la atención que está centrada en la persona, tener continuidad en la atención, la eficacia de la práctica, la seguridad que proporcionamos al administrar los cuidados y el uso adecuado de los insumos o de los recursos hospitalarios. ¿Por qué son importantes los indicadores de calidad? Estos indicadores son una evaluación que permite identificar debilidades que pueden existir en la práctica constante del servicio, específicamente en los cuidados de enfermería, con la finalidad de que nosotros podamos implementar acciones de mejora continua y al personal le permita estar evaluando su propio desempeño en el trabajo diario. Además que fortalece las políticas del hospital en cuanto a su atención y seguridad. Estos indicadores utilizamos los resultados que se generan de ello como una medición objetiva de situaciones relacionadas con la seguridad para identificar y reducir los riesgos a los que se expone el paciente y mejorar su satisfacción. Hay varios indicadores en el área de enfermería que se pueden medir. En específico, solo consideramos en este hospital la medición de 6 indicadores para determinar el grado de calidad de atención que estamos dando a los pacientes, y ellos son el trato digno, la vigilancia y control de venoclisis instalada, el cumplimiento de los criterios básicos para la administración de medicamentos por vía oral, la prevención de caídas en pacientes hospitalizados, la prevención de lesiones por presión en pacientes hospitalizados y la prevención de infecciones de vías urinarias relacionadas con catéter vesical. ¿Cuál es el proceso que se sigue para hacer la evaluación de estos indicadores? Bueno, pues en primer lugar, esta actividad le corresponde específicamente al personal supervisor del hospital. Se realiza de manera constante y se entregan los resultados mensualmente a la jefatura de enfermería. Estos resultados de indicadores se suben a una plataforma, se analizan los resultados y de acuerdo a los resultados obtenidos, pues se implementan acciones que permitan mejorar la calidad de la atención que ofrecemos a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las repercusiones de los cuidados? Las repercusiones de los cuidados en nuestros pacientes siempre deben de ir orientados hacia la mejora de la salud del paciente, con la finalidad de que nuestros pacientes, una vez que ingresan al hospital, sean atendidos en las necesidades que ellos presentan de manera específica y limitando el daño de tal manera que él no se vaya con un problema de salud adicional al que tenía cuando llegó con nosotros. Empezaremos hablando entonces del indicador número 1, que es el trato digno. Este trato digno se debe ofrecer a las personas independientemente del grupo de edad al que corresponde, independientemente de la patología que presenten o de sus antecedentes patológicos que tengan. Este indicador tiene 11 criterios. Como parte del trato digno, lo primero que evaluamos es si la enfermera saluda en forma amable cuando se presenta con el paciente. Principalmente este indicador o este ítem lo evaluamos en el momento de hacer la entrega-recepción en el enlace de turno. Se presenta la enfermera con el paciente y familiar proporcionándole su nombre. Esto nos hace como un vínculo más estrecho con los pacientes, y además de que es grato que ellos nos identifican como su personal,
que estamos a cargo de ellos y que en un momento dado que ocupen algo sepan a quién se deben de dirigir y que nos busquen por nuestro nombre, que nos puedan identificar como el personal que los vamos a atender durante esa jornada de trabajo. De igual manera, evaluamos también que cuando el personal se dirige al paciente lo llame por su nombre. Esto lo obtenemos en una encuesta directa que hacemos al paciente o a su familia. Normalmente le preguntamos, y cuando el personal de enfermería viene a hacerle un cuidado, ¿cómo se dirige con usted? Y pues ya ellos nos dicen, me dice por mi nombre, o nos dicen de qué forma es como ustedes se dirigen con él. Lo correcto es que le hablemos al paciente por su nombre. Otro ítem es si el personal de enfermería le explica los cuidados o las actividades que le va a realizar, tomando en cuenta que la persona pues merece tener información suficiente sobre qué es lo que nosotros le estamos haciendo, en qué le va a beneficiar ese cuidado, si le va a doler, si no le va a doler. Todo eso nos ayuda a tener mayor colaboración del paciente para la administración de los cuidados. Entonces es importante estarle explicando de una manera muy sencilla los cuidados que le vamos a realizar o las intervenciones. También evaluamos si se interesa el personal de enfermería porque en la medida de lo posible la estancia del paciente sea agradable. El paciente puede llegar aquí con muchas necesidades físicas o psicológicas y nosotros debemos de tener en cuenta ese estado emocional en el que se encuentra el paciente por el simple hecho de estar hospitalizado. Debemos de reducir al mínimo de lo posible los estímulos de ruido, de luz, de tal manera que nuestro paciente, pues sabemos que dentro de todos sus problemas de salud que pueda tener la estancia sea lo más agradable posible. Y ofrecerle las condiciones que guarden su intimidad. Para eso, pues nosotros tenemos que hacer uso de cortinas, de biombos, de cerrar la puerta si se estuviera en un aislado el paciente, con la finalidad de mantener su intimidad, sobre todo cuando vamos a hacer procedimientos en los cuales requerimos descubrirle alguna parte de su cuerpo. También evaluamos si el personal de enfermería hace sentir seguro al paciente en el momento de administrarle cuidados. Acuérdense que la seguridad tiene mucho que ver con las competencias que el personal de enfermería tenga en cuanto a sus conocimientos, sus habilidades, destrezas, sus actitudes, la forma en que nos acercamos a nuestro paciente. Todo esto hace que el paciente se sienta seguro. Incluso cuando le explicamos lo que le vamos a hacer, sabemos, el paciente puede percibir, pues sí, sé que me va a doler, pero también sé que ese medicamento o ese procedimiento me va a generar posteriormente un beneficio. Entonces es importante esto como parte de el hacerle sentir al paciente que está en un ambiente seguro. Si el personal de enfermería lo trata con respeto, acuérdense que el respeto debe ser recíproco. Si yo le estoy pidiendo al paciente que me hable a mí con respeto, es porque yo me acerco a él a hablarle con respeto, y ese respeto tiene mucho que ver con lo que ya mencionamos anteriormente, que se dirijan a él por su nombre, que guarden su intimidad, que le expliquen de una manera sencilla, en términos que él nos entienda lo que le vamos a realizar. Y entonces el paciente generalmente contesta pues que sí se siente que es tratado con respeto por el personal de enfermería. Si le enseñamos al paciente o al familiar los cuidados que debe de tener, no solamente mientras está hospitalizado con nosotros, siempre debemos de hacer esta educación al paciente y la familia, proyectándolo al momento en que va a ser dado de alta, los cuidados que debe de continuar en su hogar. Muchas veces pensamos, es que no, el hecho de explicarle o de enseñarle algo es pérdida de tiempo, y no es pérdida de tiempo, es al contrario, nosotros estamos ganando ventaja a que el paciente y el familiar colaboren con sus cuidados desde que está con nosotros en el hospital, y que esto va a continuar una vez que está en su hogar. Y con todo esto se va a ver beneficiado en su momento el paciente, la familia, y de una manera secundaria nosotros, porque el hecho de educarlos hace también que haya hospitalizaciones menos recurrentes. También evaluamos la continuidad de los cuidados de enfermería durante las 24 horas. Quiere decir, yo, enfermera del turno matutino, no me puedo retirar del servicio hasta que haya entregado a mi paciente al personal de enfermería del turno vespertino.
y el vespertino al nocturno y así sucesivamente, de tal manera que cuando le preguntemos al paciente, ¿hubo algún momento en que usted necesitó la atención del personal de enfermería y no lo encontró, o el personal no se encontraba aquí de una manera accesible para que usted pudiera ser atendido? Y pues ya ellos nos responden en esto si es verdad que hay continuidad las 24 horas del día o no lo hay. Por lo general no tenemos problemas con este ítem. Y además, pues le preguntamos cuál es el grado de satisfacción que tiene por los cuidados de enfermería, por el trato que le dio el personal de enfermería las 24 horas. Afortunadamente, todos los pacientes contestan en este ítem que se sienten satisfechos con la atención que el personal de enfermería les ha otorgado durante su estancia hospitalaria. El segundo indicador es la vigilancia y el control de las venoclisis instaladas. De acuerdo a la imagen que está aquí a su lado derecho, pues es una imagen que no quisiéramos ver en ninguno de nuestros pacientes. Sin embargo, pues llegan a suceder este tipo de casos menos graves que este o más graves que este. Lo ideal sería que nosotros recibamos a nuestros pacientes con una venoclisis instalada, como lo muestra la imagen del lado izquierdo. ¿Qué es lo que evaluamos en estas venoclisis instaladas? Bueno, pues vigilamos si la solución instalada tiene menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque la efectividad o la eficacia que puedan tener esta solución, o si se tratara de una mezcla, los componentes que contiene esta solución no garantizan que después de las 24 horas tengan la misma eficacia. Por lo tanto, al cumplir 24 horas, aun cuando no se ha terminado, se debe de desechar e instalar una nueva. Se evalúa también que esa solución contenga el membrete conforme a la normatividad, que ese membrete tenga todos los datos completos que corresponden al nombre del paciente, su fecha de nacimiento, la fecha en que se instaló esa solución, quién la instaló, y que tenga el número de gotas o el volumen que se le va a pasar por hora. Evaluamos si la venoclisis y el equipo tienen menos de 72 horas de instalados. Cuando esta venoclisis cumple 72 horas de haber estado instalada, aunque tengamos, aunque no existan datos de flebitis y esté pasando perfectamente, por seguridad del paciente se debe de recanalizar cambiando el equipo en su totalidad. Se evalúa si el equipo y la venoclisis se encuentran libres de residuo. Esta evaluación la tiene que hacer cada uno de ustedes en su servicio, a pie de la cama de su paciente. Evaluarlo al inicio que recibimos durante el enlace de turno, durante nuestra jornada laboral y al finalizar el turno cuando lo vamos a entregar, de tal manera que se garantice que ese equipo permanece libre de residuos que nos puedan en un momento dado impedir el flujo libre de la solución. El sitio de la punción y el área periférica no tienen signos de infección. También esto se hace a través de la observación o bien preguntándole también al paciente si tiene alguna molestia. Es muy evidente que nosotros podamos identificar datos de infección como el edema, el rubor, el calor o el dolor, o incluso la salida de secreción que pudiera tener el paciente en esta zona de punción. Evaluamos el catéter está instalado firmemente y que la fijación se encuentre limpia. Para evitar esta fijación firme, evita que se le vaya a salir de manera accidental el catéter al paciente y haya necesidad de una punción, de una nueva punción. Así como mantenerla que esté limpia, pues esto es más que nada como una medida de higiene que impida también la proliferación de microorganismos, porque nosotros estamos garantizando que esa fijación, en caso de que sea necesario, se tendría que estar cambiando cuantas veces sea posible. Y por último, evaluamos si la venoclisis tiene circuito cerrado. Recordemos que mantener el circuito cerrado reduce la introducción de microorganismos y garantiza la seguridad de que esta venoclisis no va a generar un riesgo, va a representar un riesgo a nuestro paciente. El tercer indicador es la administración de medicamentos por vía oral.
Quiero que se fijen bien en estas dos imágenes. Una de ellas muestra cómo se le está ofreciendo el medicamento que el paciente va a ingerir en su mano y se le está proporcionando un vaso con agua. Y esta segunda imagen, que el paciente, nos estamos asegurando que el paciente ingiera el medicamento. Porque estos son parte de los ítems que se evalúan. Vamos a empezar por el número 1, que dice que se verifica que los datos del medicamento y nombre del paciente correspondan con la orden médica. Esta es una parte de los correctos para la administración de medicamentos. Primero debo de verificar qué medicamento es el que tiene prescrito y que corresponda al paciente correcto. ¿Cómo vamos a verificar esto? Pues checando el nombre del paciente, la presentación del medicamento de acuerdo a la prescripción médica. Debemos de verificar qué caducidad tiene el medicamento. En ocasiones cuando evaluamos este indicador dicen, es que la caducidad yo no la checo porque los de farmacia se encargan de verificar que el medicamento que me proporcionan a mí no está caducado, pero acuérdense que nosotros somos responsables, quien administra el medicamento es el responsable de lo que está administrando. Entonces, nosotros debemos de volver a hacer una verificación de la caducidad del medicamento. Verificar la dosis y la hora de administración de medicamentos que corresponda a la prescripción médica. Debemos hablarle al paciente por su nombre. Es un candado de seguridad identificar al paciente por su nombre y explicarle de una manera sencilla el procedimiento que se le va a hacer. Asegurarnos que el paciente ingiera el medicamento. Y una vez que el paciente ingiera el medicamento, el último paso es registrar este procedimiento en la hoja de registros clínicos de enfermería al término de la administración del mismo. El cuarto indicador es la prevención de caídas en pacientes hospitalizados. Este indicador mide 7 criterios. En teoría, el 100% de nuestros pacientes hospitalizados tienen un riesgo de sufrir caídas, unos en mayor grado, otros en menor grado, pero todos tienen ese riesgo. Por lo tanto, por ello es que se justifica que nuestra hoja de enfermería tiene una escala para que nosotros hagamos esta valoración del riesgo de caídas en el momento que recibimos a nuestro paciente y se debe de estar haciendo en cada turno. Incluso cuando las condiciones del paciente cambien, también nosotros debemos estar modificando ese riesgo para poder implementar acciones en el plan de cuidados. Lo primero que se evalúa es si el personal de enfermería valora y registra los factores de riesgo de caídas en los pacientes durante su estancia hospitalaria. El segundo es establecer en el plan de cuidado las intervenciones de acuerdo al riesgo de caídas. Muchas veces si hacemos la escala, pusimos que nuestro paciente tiene un riesgo medio de sufrir caída, pero en el plan de cuidados no decimos nada. Entonces, si ya identificamos ese riesgo, las intervenciones que yo planeé en mi plan de cuidados deben de corresponder también para atender ese riesgo que existe de que el paciente sufra caídas. Utilizar los recursos disponibles para evitar la caída del paciente. Específicamente nos enfocamos a que el paciente se mantenga con los barandales arriba, pero acuérdense también que podemos utilizar otros medios para evitar que nuestro paciente se caiga. El uso de algunos cojines o sujetadores en caso de que necesite una sujeción gentil, los podemos usar previo al conocimiento del familiar, para la autorización del familiar en el consentimiento informado, para evitar que esto sea considerado como una agresión. Debemos informar al paciente y a la familia sobre los riesgos de caídas. Esto es importante para que ellos colaboren con nosotros. Muchas veces piensan que al cabo está consciente y está hablando y se puede mover por él solo, le puedo bajar los barandales y dejárselos así. Entonces, el hecho de que nosotros los orientemos y les expliquemos de la importancia de prevenir este riesgo, ellos se convierten en personas colaboradoras con las medidas de protección que debemos de tener con sus pacientes. Además, debemos de orientarlos sobre cómo usar esos barandales, por ejemplo, de dónde se suben, de dónde se bajan, cómo cambiar la posición de la cama para evitar las caídas.
Y algo importante que debe considerar enfermería es revalorar y ajustar el plan de cuidados de acuerdo al estado y la evolución del paciente. Nuestros pacientes pueden estar cambiando de un riesgo bajo a un riesgo medio o alto, de acuerdo a cómo ingresó y su evolución que ha tenido durante la estancia hospitalaria, incluso durante el mismo turno, o bien que cuando llegó lo teníamos con un riesgo alto de caídas, días después es un riesgo medio, o en el mismo turno de un riesgo medio pasa a un riesgo bajo. Entonces, es pertinente que en nuestro plan de cuidados también nosotros estemos haciendo estas modificaciones. Registrar la presencia, ausencia de incidentes o accidentes que presente el paciente. Generalmente cuando yo evalúo este indicador, en este rubro todo sale negativo, o la mayoría de las veces sale negativo porque no tenemos el hábito de registrar que el paciente no presentó una caída. Es que dicen, es que si no se cayó, ¿para qué lo registro? Eso es importante ponerlo porque pues el indicador así viene desde implementado para que nosotros reportemos si el paciente tuvo algún riesgo, presentó alguna caída o no presentó ninguna caída, y debe de aparecer en nuestra hoja. De lo contrario, ese indicador pues nos va a seguir apareciendo en ceros. El siguiente indicador es la prevención de lesiones por presión en pacientes hospitalizados. En este se miden 5 criterios. La prevención de lesión en pacientes hospitalizados, este indicador lo que vamos a medir es si el personal de enfermería valora y registra factores de riesgo que predispongan al paciente a la aparición de lesiones por presión. De igual manera, para este indicador también tienen una escala en su hoja de enfermería en donde podemos medir cuál es el riesgo que tiene el paciente a presentar lesiones por presión. El segundo ítem es establecer el plan de cuidados y ejecutar las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo. Es muy parecido lo que sucede con este indicador y con el indicador de riesgo de caídas. Puede ser que ustedes hayan determinado cuál es el riesgo del paciente de sufrir lesiones por presión, pero en su plan de cuidados no lo incluyeron. Y por lo tanto, pues no aparecen ahí intervenciones de enfermería que puedan reducir el riesgo de las lesiones por presión. Es importante que lo pongan ahí. Utilizar los elementos disponibles para prevenir las lesiones por presión. ¿Cuáles son los elementos disponibles para prevenir las lesiones por presión? Pues lo primero es que si el paciente tiene dificultad en la movilidad, pues nosotros tenemos que estar programando movilidad parcial o total del paciente mínimo cada 2 horas. ¿Qué otros aspectos son los que nos ayudan a reducir las lesiones por presión? Mantener a nuestro paciente con la piel limpia, seca, humectada. Las ropas de las camas deben de estar libres de arrugas, igual que la bata del paciente. Estar cambiando el pañal con la frecuencia que sea pertinente para reducir la humedad. Y entonces todas estas acciones deben de aparecer como parte de mis intervenciones de enfermería. Por lo tanto, deben de estar en el plan de cuidados de enfermería y debe de estar registrado cuantas veces lo hayamos estado haciendo nosotros durante el turno. Hay que orientar al paciente y a la familia sobre las formas de prevenirlos. Cuando es posible que ellos colaboren con estas medidas que yo ya les mencioné, a nosotros se nos reduce la carga de trabajo, y además pues nos estamos asegurando de que cuando este paciente sea egresado a su casa, pues tiene el conocimiento y las habilidades para poder atender estas situaciones de protección de la piel, de protección de las lesiones de depresión que pueda sufrir, y que al rato, en caso de que no las puedan evitar, pues se generen nuevamente internamientos por esta situación. Entonces, la parte de la orientación al paciente y a la familia son muy importantes. Además, evaluamos que el personal de enfermería revalore y ajuste las intervenciones de acuerdo al estado del paciente. Me voy otra vez a lo mismo. Podemos recibir pacientes que no tengan ninguna lesión por presión cuando llegaron con nosotros, pero derivado de
de su estado de físico, de su estado de salud con el que haya llegado, desarrolló alguna lesión en sus diferentes grados y pues nosotros aquí tendremos que estar reajustando porque las intervenciones tienen que cambiar, porque los diagnósticos de enfermería del paciente se han modificado y entonces no podemos seguir dejando los mismos y dejando las mismas intervenciones. De igual manera, si recibimos un paciente que ya tenía lesiones por presión, pero durante su estancia han ido modificando y se han ido mejorando, pues nosotros debemos otra vez de actualizar, revalorar al paciente y actualizar nuestras intervenciones en el plan de cuidados. El último indicador es la prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical. En este indicador medimos 9 criterios. El número 1 es mantener la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga. Acuérdense que esto es muy importante para evitar que la orina de manera ascendente regrese a la vejiga y nos cause una infección de vías urinarias. El número 2 es la sonda vesical está fija de acuerdo al sexo del paciente. Si el paciente es un varón, la fijación la debe de tener en la cara anterior del muslo. Si es una mujer, la debe tener en la cara interna del muslo. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro enlace de turno, recibimos un paciente con sondaje vesical, hay que verificar que esta fijación esté de acuerdo al sexo y que además cuente con el membrete de datos de identificación que se le debió haber puesto en el momento que se instaló. Estos datos nos sirven a nosotros para dar seguimiento de cuántos días lleva de instalación, de qué tipo de qué calibre de sonda le pusieron, con cuántos mililitros de agua se infló el globo y quién fue la persona que la instaló, además de tener la fecha y la hora en que se hizo la colocación. Se evalúa también si el sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado, es decir, se mantiene el circuito cerrado. Este circuito es muy similar al de las venoclisis. Debemos de evitar en la medida de lo posible que se rompa este circuito. En caso de que haya sucedido accidentalmente y se desconecte, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se debe de volver a colocar una sonda y cambiar todo el equipo y la sonda igual como si fuera una venoclisis para reducir el riesgo de infección. Evaluamos también que se registren los datos de funcionamiento de la sonda y del tubo de drenaje. Cada cuando se hace este registro se debe de hacer por turno o bien si durante el turno sucedió algo que nosotros consideremos importante mencionar relacionado con el funcionamiento, pues lo debemos de registrar porque debemos darle continuidad a la atención que se le está dando a este paciente con un sondaje vesical. Registrar los días de instalación de sonda y corroborar la prescripción médica. Bueno, pues primero la sonda vesical no se instala a menos que exista una prescripción médica. Es competencia del personal de la enfermería hacer la instalación. Recordemos que la sonda de látex puede permanecer instalada 14 a 15 días y la de Silastic de 28 a 30 días. Entonces, eso es lo que vamos a tener como referencia nosotros, de acuerdo a lo que el membrete diga, cuándo se instaló y ver de qué tipo de sonda, de qué material es la sonda que se le colocó para tomar el juicio de que si es conveniente cambiarla o se puede continuar con la misma. Debemos reportar la presencia o ausencia de signos y síntomas que evidencien infección de vías urinarias. Esto es importante que lo hagamos en nuestro reporte diario de enfermería para darle continuidad e incluso tomar medidas necesarias cuando identificamos que el paciente ya presenta datos de infección, por ejemplo, que tenga hipertermia, que tenga disuria, incluso que las características de la orina ya no sean las normales, que ya no es transparente, que ya tiene un olor fétido. Todos esos datos que nos generen a nosotros, nos den pauta a pensar en una infección de vías urinarias, se tiene que estar registrando para darle continuidad y seguimiento. Realizar las medidas de higiene al paciente y registrarlo en la hoja de registros clínicos de enfermería. ¿Cuáles son las medidas de higiene del paciente que tiene sonda vesical para reducir el riesgo de infección?
pues el paciente se debe bañar diariamente y en caso que no sea posible, se puede hacer baño de regadera o baño en su cama. Si pues, sus condiciones clínicas no lo permiten, se debe hacer aseo de genitales todos los días y en caso necesario, 2 o 3 veces al día. ¿En cuáles casos puede ser necesario que se haga higiene de genitales más de una vez al día? Pues, por ejemplo, las pacientes que tengan sangrado transvaginal, se recomienda que se le haga su higiene de genitales por turno. El otro ítem es orientar al paciente y a la familia sobre los cuidados respecto a la sonda y el sistema de drenaje y registrar esa orientación que dimos en la hoja de enfermería. Esto nos sirve porque el paciente y el familiar pueden colaborar con el cuidado de esta sonda y su sistema de drenaje durante la estancia hospitalaria, o si es un paciente que va a ingresar con esta sonda a su casa, sepan cuáles son los cuidados que deberán realizar para reducir el riesgo de infecciones asociadas a este catéter. Bien, los indicadores de calidad reflejan el trabajo en equipo que realizamos durante nuestra jornada laboral. Es un reflejo de la comunicación efectiva que tenemos como equipo de trabajo. Es un indicador de los valores que nosotros tenemos durante nuestro desempeño y además demuestra el compromiso que cada uno tiene con la institución, con la profesión y con el paciente. Los indicadores de calidad que yo les mencioné ahorita, los tomamos como referencia por ser los procedimientos que se realizan con mayor frecuencia en los pacientes que tenemos hospitalizados. Como les mencioné en un principio, existen otros indicadores, pero para fines de medición de la calidad de la atención de enfermería, son estos los 6 que tomamos como referencia. Y bien, a manera de reflexión, pues les pongo solamente aquí que piensen un poquito cuál es su compromiso como profesionales de enfermería. Pues nuestro compromiso es mejorar la calidad de la atención a través de nuestras mejores prácticas. Hasta aquí mi participación. Gracias.